que es vivir en familias, no aparece nada con respecto a la familia. Para que veamos cómo lo están encasillando en un sitio o en otro desde el punto de vista de la educación. Claro, pasamos a educación secundaria obligatoria, que también es una educación formal y reglada, y no aparece la familia. En algunas asignaturas, como la de Geografía e Historia, en la parte de Geografía, que es la que se da en tercer curso, se hace referencia a la familia como conceptos, agentes e instituciones básicas que intervienen en la economía del mercado y su relación con las unidades familiares, como agentes económicos, no como agentes sociales y culturales. Y en el bloque de Educación para la Ciudadanía, que también es obligatorio en uno de los primeros cursos de la ESO, nos encontramos en el bloque 2, Relaciones Interpersonales y Participación, la intergeneracionalidad, que lo ven aquí ustedes, es decir, cómo relacionarse con personas de distinta edad, la ayuda, esta es importante para mí, ayuda a compañeros o personas y colectivos en situación desfavorecida, valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los perjuicios, y aquí voy, sociales, racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos. No es que queramos trabajarlo, es que ya la legislación te dice que lo tienes que hacer. Y además nos indica que para los planes de organización docente del centro se tiene que trabajar la participación en el centro educativo y en actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria. Esa es la situación actual. En la educación cívica se vuelven a repetir esos parámetros, pero fíjense ustedes si quieren en qué tema. Parece que no es un problema social del mundo actual, no aparece la familia y los distintos conceptos de familia, aparece la sexualidad, pero no aparece eso. De manera que, con todo esto, yo pensaba que, si tenemos en cuenta que ya hace unos añitos, desde que se aprobó la LOE, las imágenes iban a cambiar. Entonces hice una búsqueda en Google de nuevo, pero ahora ponía, lo tienen ustedes aquí, dibujos de familia. Y como ven, los dibujos de familia que aparecen como primera opción en Internet vuelven a repetir esas imágenes que veíamos antes de lo que es el propio concepto. Es decir, si yo meto el concepto en Internet, lo más buscado y lo más demandado por la sociedad en la que vivimos, a nivel global, es ese, el de familia, 2, 3 hijos, blancos, por supuesto hombre y mujer, donde todo el mundo es feliz y hay armonía, ¿vale? Y si hago dibujos infantiles, me vuelven a responder a esa situación, todo el mundo sonriente, y no hay problema ninguno, ¿vale? ¿Bien? Claro. ¿Cómo aparece todo eso en los libros de texto que se han hecho a partir de la entrada en vigor de la ley, de la LOE? Pero no solamente he hecho esa búsqueda en la LOE, la he hecho en qué pasa en los libros de texto de la región de Murcia, Rioja y también aquí en Andalucía, con la perspectiva de que además en Andalucía la LEA, la Ley de Educación Andaluza, ya indica la obligatoriedad de trabajar la alteridad en el concepto de familia. Los resultados son los mismos. Básicamente, todo manual escolar es un grave problema, es un producto cultural de nuestra cultura. Por tanto, es comercial, lo hacen las editoriales, lo hacen los editoriales para ser los más vendidos en los distintos centros educativos, por tanto, necesitan responder al concepto de familia que nadie pone en duda. Y el maestro o la maestra que quiera que haga una ficha de atención a la diversidad, que además aparece nombrado así. Parece que trabajar el concepto de familia desde una perspectiva real, social, es hacer una atención a la diversidad, cuando sería lo contrario, ¿no? Y además las editoriales, todas ellas son ideológicas, igual que un periódico, igual que un canal de televisión es ideológico, de la misma manera una editorial lo es, ¿no? Por tanto, los manuales siempre han tenido como finalidad recoger, como yo indicaba antes, ese conjunto de lo que se entiende por verdades absolutas, que nadie va a poner en duda y que así, además, vamos a conseguir vender más libros de texto. Hay un artículo interesantísimo que yo les traigo aquí, de los compañeros de la Universidad de Murcia, una investigación que desarrolló Pedro Millares, que se llamaba Análisis del concepto de familia en las imágenes de los libros de texto de educación infantil. Solamente se centraron en esos libros de texto, desarrollaron el estudio en 6 editoriales
Y del estudio trajeron lo que tienen ustedes aquí. Bueno, estas son las 6 editoriales, por si a alguien le interesa, no hay problema, porque además como el artículo está publicado, no hay ningún tipo de problema. Pero vean ustedes cómo la familia, el concepto de familia que se está trasladando a nuestros estudiantes a través de las imágenes, ya no por escrito, es el de familia nuclear, mayoritariamente. Cuando hay familias monoparentales es la paterna, no es la materna. Hay poquitos ejemplos de familia extendida, hay poquitos ejemplos todavía de abuelos y abuelas sin los padres en las imágenes, y va disminuyendo con respecto a lo que vayamos buscando. Claro, a mí esto me preocupa mucho, porque en nuestra región andaluza hay muchísima población que no pertenece a una familia nuclear, porque los gitanos y las gitanas pertenecen a una familia extensa. No tienen familia, tienen linaje y tampoco aparecen aquí. Y en todos los colegios andaluces hay niños y niñas de raza gitana. Siguen hablando del tema de la composición por género que aparece ahí y el número de hijos que vayan a tener. Normalmente, fíjense, la imagen que dan, la familia perfecta es la que tiene un hijo y salen menos con 4 y con 5 hijos que con ningún hijo. Es decir, cómo ese acercamiento a la realidad se está haciendo desde el punto de vista del número de hijos que aparecen en las imágenes, pero no de las personas que configuran esas familias. Le he traído también, que a mí me ha parecido interesante, una investigación que estuvimos desarrollando con un compañero que se llama José Luis de los Reyes Leoz, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde se estudió con respecto a qué aparece el tema de familia en los libros de texto. Y fíjense ustedes, la Navidad en familia. O sea, ya no solamente estoy haciendo unas imágenes conceptuales de qué es la familia, sino qué tiene que hacer esa familia. Y fíjense ustedes, la editorial Everest en todas. Esto significa mayoritariamente la editorial Everest. Y luego, de los 6 libros que hemos visto antes, de las 6 editoriales que hemos visto antes, en 3 editoriales aparece esa unidad didáctica, ¿no? Fíjense, no, esto me evita una familia musulmana, me evita una familia que no celebre la Navidad con el portal de Belén y el árbol de Navidad. Está marcando muy fuertemente un elemento de discriminación. También Everest tiene otra segunda unidad didáctica que se llama Todos Juntos en Navidad. Es como lo del anuncio, ¿verdad? Vuelve usted a casa por Navidad, la familia se reúne en Navidad, lo mismo. Otra, Santillana, habla de la familia con una unidad didáctica que se llama El patio de mi casa o La casa donde vivo. Sin embargo, SM habla de las familias con respecto al primer día de clase. Y Edelvive habla de la familia con respecto a los tipos de casa que tiene cada tipo de familia. La única que habla de familias en plural es SM, pero aquí la utilización del plural no es una utilización de distintos tipos de familias, sino muchas familias que hacen lo mismo. ¿Vale? Por tanto, ¿qué están tratando los libros de texto? Mayoritariamente a través de las imágenes, porque como no hay obligación de hacer un concepto de lo que es o no es familia, tratan las personas que componen esas familias, pero después veremos que siempre las nombra, y al nombrar estamos discriminando. Las funciones que deben tener los distintos tipos de las familias. Si aparecen algunas funciones o roles de niños y niñas, siempre es ayudando, nunca es con una responsabilidad determinada. Las relaciones de parentesco, siempre en segundo o tercer grado como máximo, nunca en familia extensa, por tanto los niños y las niñas gitanas aquí no tienen representación ninguna. El significado del nombre y de los apellidos, pero siempre son nombres y apellidos occidentales y españoles. Nunca aparecen nombres y apellidos de otros países del mundo. Y nunca se le ha explicado a un niño y a una niña que la inmensa mayoría de la población mundial solo tiene un apellido, ¿no? Además, también se trabaja la historia de la familia, de la propia familia de cada uno de los estudiantes, pero hay que hacer unas fichas que después veremos cómo la inmensa mayoría de los estudiantes no van a responder a esa ficha que hay que hacer, con lo cual es inútil.
Y luego las actividades que hace la familia fuera del